Los hechos más importantes que registra la primera quincena de mayo son la fundación del Estado ecuatoriano hace 160 años y la fundación de la Cruz Roja Ecuatoriana hace 80. En este encuentro con la historia les presentamos datos, testimonios y comentarios que nos llevan de la mano por estos recodos de la vida nacional. El Ecuador acaba de cumplir 16 largas y difíciles décadas de vida política. Con la asistencia de un historiador y de un constitucionalista, vamos a observar el nacimiento y los primeros pasos de nuestra república. 112 ciudadanos pertenecientes al Distrito del Sur de la Gran Colombia, reunidos el 13 de mayo de 1830, resolvieron que, no pudiendo Quito resistir por más tiempo, mostrarse insensible a sus verdaderos intereses, se ve precisado a unificar sus sentimientos con los deseos de la nación, para salvarse de los horrores de la anarquía y organizar un gobierno análogo a sus costumbres, y declararon que, en ejercicio de su soberanía, se pronuncia por constituir un Estado libre e independiente con los pueblos comprendidos en el Distrito del Sur. Esta partida de nacimiento fue expedida hace 160 años, pero la nueva república se gestó en la utópica Gran Colombia, con que soñó y padeció Bolívar y que fue deshecha por el militarismo y las ambiciones. La patria, sin embargo, fue engendrada hace milenios, más allá de la epopeya de Pichincha y de las gestas del 9 de octubre y del 10 de agosto. La patria se remonta a la bucólica y apacible vida de la Tolita, la Chorrera y especialmente Valdivia, donde hace más de 7 milenios nuestros antepasados domesticaban el maíz, moldeaban la cerámica y adoraban a sus dioses, mientras otros pueblos vagaban sin rumbo fijo por la escabrosa geografía americana. El Ecuador emerge de la nobleza de Atahualpa, que después de ser bautizado contra su voluntad y de ser estúpidamente acusado de idólatra, adúltero y conspirador, con la complicidad de Fray Valverde, fue cobardemente asesinado, y de la altivez de Rumiñahui, el cara de piedra, que prefirió entregar a los invasores una ciudad quemada antes que humillada y rendida. La patria se yergue sobre la pluma de Espejo, el insigne mestizo que prendió la tea libertaria, y sobre las espadas fulgurantes de Bolívar y Sucre, que llegaron a estas tierras a imponer su genio guerrero y a mezclar su sangre con dos bellas y valerosas quiteñas, hasta que llegó el colombianismo, que nos embarcó en la loca aventura del libertador, que en el colmo de su idealismo pretendió hermanar a 3 hijas de su espada, sin intuir que le defraudarían hasta hacerle sentir como un iluso arador del mar. La aventura fracasada le llevó a Bolívar tempranamente a la tumba y al futuro Ecuador le empujó a su alumbramiento, pero al inicio de su vida republicana le dejó jirones de la gran extensión territorial que a comienzos de la Real Audiencia se extendía hasta Buenaventura por el norte, hasta Tumbes por el sur y hasta colindar con el Brasil por el oeste. El historiador Ricardo Descalzi precisa los miles de kilómetros que perdió el Ecuador con sus ex aliados. Con la separación de la Gran Colombia, el Ecuador debió perder alrededor de unos 300.000 kilómetros cuadrados, porque en esta cantidad corresponde al Putumayo y corresponde a la parte sur del Guallaga y Ucayali, ¿no?, que fueron cabalmente cercenados para el obispado de Trujillo. Posteriormente, ahora con el protocolo de Río, la pérdida llega por lo menos a 1 millón de kilómetros cuadrados. A la falta de interés para exigir el respeto al suelo nacional, se sumó otro error imperdonable: la ingenuidad y la ceguera que les llevó a los padres de la patria a relegar el nombre de la antigua Quito para desnaturalizarla con un nombre adefesioso que le confunde con la cintura de fuego que da la vuelta al globo, como lo sostiene Pío Jaramillo Alvarado. La baladí circunstancia de ubicación geográfica hizo que los expansionistas y ambiciosos vecinos impongan a los cándidos hijos de estas tierras la extraña palabra de Ecuador por encima del histórico nombre de Quito. Se olvidaron que de Quito partió la expedición que descubrió el río más caudaloso del mundo.
que en Quito estalló el fuego libertario de la independencia y que en Quito se planificó, armó y asestó el golpe definitivo contra los opresores el 24 de mayo. Oigamos al historiador. ¿Cómo debió llamarse la nueva república, doctor Descalzi? República de Quito, porque nosotros somos la consecuencia, la herencia de la Real Audiencia de Quito. Ya le explicaba que al separarse, al conformar, mejor dicho, la Gran Colombia, la región del sur, Nueva Granada y Venezuela, a la región del sur le dividieron en 3 departamentos. El departamento de Quito, que comprendía las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar. Y a estas provincias le dieron el nombre de Departamento Ecuador. ¿Por qué? Porque justamente pasaba en la línea ecuatorial a pocos kilómetros al norte de la capital. Sin embargo, la imposición del nombre Ecuador no se hizo a último momento. Los conspiradores de la Unidad Gran Colombiana, anticipada y mañosamente, le bautizaron a Quito y sus territorios vecinos como Departamento del Ecuador, sin tocar a los departamentos de Guayaquil y Azuay, que siguieron llamando sus antiguos nombres. Los generales Páez en Venezuela y Santander en Colombia, con sus desmesuradas ambiciones, le amargaron la vida al Libertador y pedacearon sus sueños al presionar la disolución de la Gran Colombia. Al venezolano Juan José Flores no le quedó otro remedio que separar de la Confederación al Ecuador después de la retirada de Venezuela. Pero Flores, con mucho cálculo, manejó las cosas según sus intereses hasta obtener el ansiado galardón, la presidencia interina de la República y después la titularidad del nuevo Estado. Quienes han revisado la historia de los primeros años de la República conocen, sin embargo, que otros hombres tenían más derecho para dirigir el nuevo Estado. ¿Quién debió ser el primer presidente de la República del Ecuador? Yo creo que el general Sucre, porque el general Sucre era muy querido en nuestra ciudad, era casado con una distinguida dama quiteña. El general Sucre fue el que nos dio la libertad en Pichincha. El general Sucre no tenía muchas ambiciones. El general Sucre era de la confianza de Bolívar, era un bolivariano 100%. Y el general Sucre, que venía tranquilamente a disfrutar de la paz de su hogar, fue alevosamente asesinado. Al general Flores se le han hecho críticas muy duras, calificándolo como oportunista y usurpador, llegando hasta a implicarle en el asesinato del mariscal Sucre, ocurrido pocos años después de la fundación del Estado ecuatoriano. Es posible que la pasión política haya llevado a algunos a marcar los puntos negativos, pero no es menos cierto que el general venezolano intranquilizó a la República con sus maniobras y abusos y despertó el encono de muchos. Ricardo Descalzi es un médico que, más que a su profesión, se ha dedicado a la investigación histórica, además de su afición por la música y la pintura. Es miembro de la Academia de Historia y ha publicado 20 volúmenes sobre la pintura y las letras en tiempos de la Real Audiencia. Descalzi tiene precisiones muy objetivas sobre las relaciones de Flores con los jóvenes políticos ecuatorianos de la época. García Moreno le esperó una noche en la plaza de San Francisco para asesinar a Flores. Si no llegó a asesinarle es porque Flores se demoró en salir de la casa donde estaba de visita. No olvidemos cómo murió el general Hall, ¿no? Que fueron todos enemigos de Flores. De tal manera que el país comenzó, apenas subió Flores, una verdadera agitación interior, una insubordinación, un descontento general, porque ya Venezuela no formaba parte de la Gran Colombia, ya era un país extraño para nosotros, de tal manera que Flores, como hijo de Venezuela, también era una persona extraña. Para legalizar sus actuaciones, Flores expidió el 31 de mayo un decreto convocando a elecciones para nombrar la Convención Nacional que debía aprobar la primera constitución del nuevo Estado. El primer Congreso Constituyente se reunió el 14 de agosto en el convento de los Padres Dominicanos de Riobamba y expidió la Constitución, que constaba de 9 títulos relativos al Estado, las elecciones, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial,
las Fuerzas Armadas, la administración pública, los derechos civiles y la observancia de la Constitución. La Asamblea estuvo integrada por 20 diputados, 4 por Cuenca, 2 por Chimborazo, 4 por Guayaquil, 2 por Loja, 3 por Manabí y 3 por Pichincha, además del presidente José Fernández Salvador, que pertenecía a Quito, y el vicepresidente Joaquín Arteta, que era de Riobamba. El texto de la primera carta política fue redactado por eminentes ciudadanos: José Fernández Salvador, José Joaquín Olmedo, Manuel Mateu y Vicente Ramón Roca, pero recibió duras críticas por haber recogido los intereses y consignas de Juan José Flores. El título cuarto, relativo al Poder Ejecutivo, en efecto parece haberse concebido pensando en el general venezolano. Establecía que para ser presidente es necesario tener 30 años de edad, ser ecuatoriano de nacimiento o colombiano al servicio del Ecuador cuando se declaró la separación, haber prestado al país servicios eminentes, estar casado con ecuatoriana y poseer una propiedad por el valor de 30.000 pesos. Con semejantes requisitos, Flores fue elegido casi por unanimidad, con excepción del voto de Fernández Salvador. Este primer estatuto, además, limitaba el derecho del sufragio y, fiel al fanatismo religioso de la época, imponía a los recién bautizados ecuatorianos la obligación de observar la religión católica como la única, con exclusión de cualquier otra. Pero es necesario admitir que las circunstancias que rodeaban al nuevo Estado eran muy críticas. La república que acababa de nacer no podía dilatar por más tiempo este paso, y la aprobación de la Constitución era la primera obligación que se debía asumir. La Constitución que nació con estos antecedentes no podía ser ni mucho menos un documento jurídico constitucional perfecto, como los que se elaboran en los laboratorios de los grandes tratadistas y juristas, gentes de buena voluntad, llamadas a consolidar la existencia de una nueva patria. El actual presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, doctor Gil Barragán Romero, es uno de los juristas especializados en derecho constitucional más destacados que tiene actualmente el país. Él admite que la Constitución de Riobamba tiene muchos defectos, pero advierte que contiene también aspectos importantes que no se pueden soslayar. Las cosas positivas son el haber recogido en los orígenes de la nueva república los efluvios procedentes de la Revolución Francesa, el sistema del gobierno democrático representativo, los principios de la teoría de la división de poderes de Montesquieu, el principio no proclamado con absoluta claridad de la soberanía del pueblo, esto es, de que el poder dimana del pueblo, que es el titular absoluto de ella. Si se compara con las experiencias europeas o con el caso de los Estados Unidos, el Ecuador es un país fuera de lo común, al haber aprobado, roto y reformado muchas de sus cartas políticas debido a los cuartelazos, a las ambiciones y a la inestabilidad política. Barragán anota que desafortunadamente este es un mal que ha afectado a toda Latinoamérica a lo largo de su historia. La inestabilidad del constitucionalismo latinoamericano en general es conocida. El Ecuador no ha sido una excepción, y las numerosas constituciones que ha tenido ni han determinado la conformación de un Estado perfecto, ni de la vigencia de libertades. Una gran siembra constitucional no ha significado una correspondiente cosecha de libertades públicas de los asociados. Para el jurista, los difíciles primeros años de la República no pueden ser imputables al primer texto constitucional, sino a diversas circunstancias propias del momento político. Es fruto de una evolución en que las tensiones sociales y políticas, las ideas sobrevinientes en cada momento histórico, han determinado modificaciones, cambios y a veces mejoras. Entonces, hay que asignarle a la Constitución de 1830 simplemente el papel de ser la primera del Estado ecuatoriano, con aciertos, con defectos, sin hacerla responsable de cosas que sobrevinieron después. Con errores y aciertos, nuestros primeros legisladores dieron, sin embargo, un claro ejemplo de lealtad y gratitud, reconociendo al Libertador como padre de la patria y ofreciéndole el suelo ecuatoriano
para que viniese a vivir en él, contrastando con la mezquina actitud de sus compatriotas que le habían condenado al destierro. Esta patria ecuatoriana, que acaba de cumplir 160 años de trajinar por los caminos de la historia, nació débil, raquítica, enfermiza. El historiador Pedro Fermín Ceballos advierte que su legislación era limitada e inadecuada, su división territorial improvisada, su sistema de hacienda casi inexistente, con escasez de luces en rentas y contabilidad, a lo que había que añadir la presencia de un ejército imponente, pero hambriento e inmoral, que no garantizaba ninguna seguridad. La diversidad de intereses en los 3 departamentos que conformaban la nueva república. La ambición a flor de piel de los vecinos del sur y del norte. Y la falta de hombres capacitados para manejar sus destinos. Ese panorama sombrío envolvía al Ecuador de 1830. Esas desventajas casi no han podido ser descontadas y han pesado más bien a lo largo de estos 160 años de vida republicana. Si la patria nació débil y quebradiza y dio sus primeros pasos con caídas y tropiezos, no es justo seguirla manteniendo en parecida condición. Sus hijos tenemos la obligación de vigorizarla y elevarla, venciendo los errores del pasado y poniendo el esfuerzo diario que ella demanda.